Hermanos, buenas tardes. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Quiero pedirles que por favor me acompañen con la copia de sus Biblias a la carta que escribe el apóstol San Pablo a Tito. Tito capítulo 2, vamos a leer los 5 primeros versículos. Vamos a leer los 5 primeros versículos y vamos a continuar nosotros tratando este tema de la maternidad cristiana. ¿Cómo debería ser una madre que es cristiana? Tito capítulo 2, versículos del 1 al 5. La palabra del Señor dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El Señor bendiga su palabra. Hermanos, y esta tarde, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a ver cuáles son las prioridades de una madre virtuosa, las prioridades de una madre piadosa, virtuosa. Este pasaje que hemos leído nos habla a nosotros, hermanos, de una manera muy clara que la Biblia no solamente es un compendio de doctrina sana, sino también es un compendio que nos dice cómo debemos vivir una vida sana, una vida sana, una vida que agrada al Señor, una vida piadosa, una vida justa, una vida recta. La Escritura muchas veces nos enseña que nosotros no debemos ser oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Y tener esta actitud es una evidencia que cada uno de nosotros ha nacido de nuevo y que verdaderamente cada uno de nosotros estamos en camino hacia la patria celestial. Y la semana pasada estuvimos meditando nosotros con la palabra de Dios acerca del papel de una madre cristiana que tiene hacia sus hijos pequeños. Y nuestro sermón lo habíamos titulado nosotros en una forma de pregunta: ¿debería una madre cristiana trabajar fuera de su casa? Pero yo creo que el mandamiento de Dios, o lo que nosotros pudimos haber recogido, aprendido de la palabra de Dios el domingo último, es un mandamiento para todas las mujeres, sin importar si son cristianas o si no lo son. Pero nosotros nos tardamos allí un momento para hablar acerca de qué cosa es lo que la palabra de Dios manda a una mujer cristiana que se casa y que tiene hijos. Y hablamos de hijos menores, hijos pequeños. Y frente a esa predicación que se hizo con esa pregunta, si debería una madre cristiana trabajar fuera de su casa, no debemos extrañarnos nosotros que en los tiempos actuales, fuera de la iglesia del Señor, es decir, hombres, mujeres en su mayoría, que no conocen al Señor, que no son conocidas por el Señor, que pertenecen pues a esos grupos que llamamos feministas, y algunas llegan todavía a unos extremos siendo parte de grupos que se llaman feminazis. Es algo que realmente nosotros podemos ver cómo es que esta sociedad va en declive, va cuesta abajo, va camino a la perdición, a la degradación moral. No nos debe de extrañar que mujeres que pertenecen a estos grupos protesten contra el título y la enseñanza que nosotros hicimos
el último domingo. No nos extraña porque para estos grupos modernos, el ser una esposa, el ser una ama de casa, es una actividad denigrante para la mujer. Ellos piensan que ser una ama de casa sería como una limitación para el potencial que ellas tienen. Pero lo que nos sorprende a nosotros, o sea, esa parte no nos sorprende, que podamos nosotros ser afrentados, ser insultados por hablar de la voluntad de Dios para una mujer cristiana. Esa parte no nos ofende, no nos sorprende, pero lo que sí nos sorprende a nosotros es que esta manera de pensar ha sido introducida ya dentro de los muros caídos de la mayoría de iglesias evangélicas. Eso es lo que nos sorprende, que las madres cristianas piensan igual que las feministas, que las madres cristianas de este tiempo piensan igual que aquellas mujeres que reclaman derechos que ya tienen como mujeres, pero quieren ellos quizás hacer las cosas que un hombre hace, en lugar de dedicarse a hacer las cosas que un hombre no hace y que Dios también le ha encargado en su sabiduría a las mujeres, considerando esto. Pero las excusas usadas por las madres que profesan la fe cristiana para dar a luz a sus hijos y luego abandonarlos al cuidado de otra persona son muchas. Y estas excusas fluyen de las necesidades prácticas en las que están viviendo ellas, pero no nacen de la palabra de Dios. Las excusas siempre son aquellas que van de acuerdo con las necesidades de cada una de ellas. Necesitamos más pan en la mesa. Necesitamos una casa más grande donde vivir. Necesitamos vivir en un vecindario mucho mejor. Necesitamos un televisor más grande. Necesitamos un auto nuevo, tenemos que cambiar el auto y para conseguir todo eso, la mujer debe de trabajar. Y habíamos visto el domingo último de que eso, hermanos, es codicia. Es codicia. Es aborrecer el mandamiento del contentamiento que debe tener cada cristiano teniendo sustento y abrigo. Es el desear más de lo que el marido puede proveer para su casa. Y deseando más de lo que el marido puede proveer para su casa, la mujer no se da cuenta que humilla al hombre. La mujer no se da cuenta que lo pone en un lugar en poco, cuando le dice a su marido: necesitamos más de lo que tú no puedes proveer para esta casa. Y como tú no puedes proveer para esta casa y necesitamos cosas que veo que mis amigos de la escuela tal vez tienen y yo no tengo, es preciso que yo a los hijos que he dado a luz los abandone en las manos de un familiar o los abandone en una guardería para yo poder ir y traer ese dinero con el cual podemos alcanzar esas cosas que a veces ni son necesarias, sino podemos decir que son hasta algunas veces innecesarias, pero que se han hecho parte de la vida cristiana de ahora o de la vida secular de ahora. La Escritura, hermanos, es nuestra fuente de donde nosotros aprendemos lo que debemos de creer, así como también aprendemos la manera en que debemos de vivir. No basta con decir que uno tiene una buena doctrina. No basta con decir que uno tiene sana doctrina. No basta con decir que uno es reformado, sino que su manera de vivir también debe ser buena, su manera de vivir debe ser sana, su manera de vivir debe ser reformada. Reformada según la palabra de Dios. Es decir, como ya dije al inicio, hay que ser hacedores de la sana doctrina. Yo quisiera que notemos también, hermanos, en este contexto del capítulo 2 de Tito, una declaración de lo que la gracia de Dios hace cuando verdaderamente llega a una mujer o llega a un varón. Porque encontramos aquí, como vamos a ver más adelante, que en los versículos que nosotros hemos leído, encontramos
diferentes instrucciones para los hermanos en la fe, de diferentes edades, de diferentes condiciones económicas, de diferentes sexos, varones y mujeres. En Tito 2, versículos 11 y 12 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. El versículo 11 nos habla a nosotros de la gracia. ¿De qué gracia habla, hermanos? Habla de la gracia que llega a un pecador por medio del Evangelio. La gracia que salva un alma pecadora. La gracia por la cual somos comprados por la muerte de Cristo. La gracia por la cual somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. La gracia por la cual nosotros dejamos de ser un pueblo sin Dios para convertirnos como hijos de Dios. La gracia por la cual nosotros somos hechos santos. La gracia por la cual nos convertimos en obedientes, porque el versículo 12 dice de que esa misma gracia, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En el contexto de los versículos que hemos leído en esta tarde, encontramos también la explicación de lo que la gracia de Dios hace en la vida de un pecador anciano, de un pecador joven, de un pecador adolescente. Lo que la gracia de Dios hace en la vida de un hombre, lo que la gracia de Dios hace en la vida de una mujer, lo que la gracia de Dios hace en la vida de un soltero, lo que la gracia de Dios hace en la vida de una mujer soltera, lo que la gracia de Dios hace en la vida de alguien, de una mujer que tiene hijos. Eso es lo que nos enseña estos dos versículos que están en ese contexto que hemos leído, Tito 2. Hemos leído los 5 primeros versículos y los versículos 11 y 12 nos enseña a nosotros esto. Y en estos versículos hay una conexión inherente entre la gracia que salva y la gracia que santifica. No podemos separar la gracia que salva de la gracia que santifica. La gracia de Dios que salva es la gracia que enseña a renunciar a deseos mundanos. Dígame usted si es que el feminismo no es un deseo mundano. Dígame usted si es que ese posicionamiento de la mujer como igual al hombre no es un deseo mundano. ¿Acaso encuentra usted eso en la Escritura? No lo encuentra en la Escritura, lo encuentra allá en el mundo. Y esa gracia que le salva a una mujer le enseña a renunciar a eso, a no considerarlo, a no tenerlo en cuenta, le enseña a desecharlo. Esa misma gracia que la salva. Y por el contrario, no solamente le enseña que renuncie a todos esos postulados feministas que enseñan que la mujer como ama de casa es un estado denigrante para su estado, de ella como mujer. Le enseña no solamente a desechar eso, sino que le enseña a obedecer lo que la palabra de Dios le instruye a ella como hija de Dios, que es madre. Madre. Le enseña a vivir sobria, justa y rectamente. ¿Y cómo se puede vivir sobria, justa y rectamente cuando andamos en desobediencia a la palabra de Dios? No importa cómo lo pintemos. A veces los creyentes parecen muy buenos abogados, porque sacan unos recursos que no son bíblicos para poder anular el mandamiento de Dios en cuanto a lo que corresponde a una madre que es cristiana y que está criando hijos. Estos versículos que hemos leído nosotros son tan claros que podemos decir bajo la autoridad de ellos que aquellos que son creyentes pero que no caminan en obediencia a los mandamientos expuestos por Pablo, se han engañado ellos mismos. No son salvos, no lo son. Son engañados por alguien, por algo, por palabras. Son engañados por ellos mismos. Ese es el peor engaño. Son engañados por el diablo.
Lo que la Escritura nos enseña es que Cristo murió en la cruz y el poder de su muerte nos salva y nos capacita y mueve a vivir como Él dispone en su palabra. Por eso es que Ezequiel 36 dice: y yo quitaré el corazón de piedra, y yo pondré el corazón de carne, y yo haré que ustedes cumplan mis mandamientos y mis estatutos. Yo haré, dice el Señor. No hay razón para que un profesante no obedezca. El profesante no puede contener el poder de Dios en su vida. El creyente obedece. Es un misterio, porque Dios nos santifica, pero a su vez nosotros también nos santificamos. Es un misterio, de verdad. Pero es Dios el autor de nuestra santificación. Es el poderoso Dios, el todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra, ex nihilo, de la nada. Ese Dios es el que obra santificación. Por eso es que decimos que Cristo, estos versículos enseñan que Cristo murió en la cruz para nuestro perdón, para nuestra reconciliación con Dios, para nuestra justificación y para hacernos obedientes también. Y en este capítulo, como yo les decía, observamos que la Escritura da mandamientos a los ancianos, da mandamiento a las ancianas, a las mujeres jóvenes, a los hombres jóvenes, a los siervos, para que se muestren fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador? ¿Por qué usa Pablo esas palabras? ¿Por qué Dios dice es un adorno? ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios no quiere que nosotros nos quedemos solamente en ortodoxia. Dios no quiere que nosotros seamos oidores. Ellos no son los que van a heredar el reino de los cielos. Dios no quiere que nos quedemos en ortodoxia. Dios quiere que seamos ortopraxis también, que practiquemos la ortodoxia que nosotros conocemos. Es decir, que seamos hacedores de lo que Dios claramente nos enseña en su palabra. Le enseña a las madres cristianas en su palabra. Le enseña a cada mujer en su palabra. Dios quiere que y merece ser obedecido. Es decir, hermanos, este capítulo dice de manera exacta la forma en que una joven cristiana debe vivir sobria, justa y piadosamente. ¿Y qué debe cumplir para alcanzar ese mandamiento? Acá lo dice: amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido. Cuando una mujer está cumpliendo esto, está adornando la doctrina de Cristo. Está evitando que el nombre de Cristo sea blasfemado. Está viviendo sobria, justa y piadosamente. Y de manera contraria, cuando es desobedecido este mandamiento, hace que la palabra de Dios sea blasfemada y su vida es injusta, no es sobria y es impía. Esta palabra, cuidadosas de su casa, esta palabra, cuidadosas de su casa, no debería hacer rechinar los dientes a una mujer evangélica. No debería. Miren cómo hay otras traducciones. La versión Biblia al Día dice cuidadosas del hogar. La versión Castellán dice dedicadas a la casa. La Biblia de las Américas dice hacendosas en el hogar. Y Reina Valera de 1862 dice que tengan cuidado de la casa. Y William Barclay, hermano, alguien que no es reformado, no es reformado, él hace un comentario de este versículo. Él dice: es un hecho que no hay tarea, responsabilidad ni privilegio más importante que el de formar un hogar. Puede ser que cuando las mujeres están agobiadas bajo la carga de las 1001 responsabilidades que conlleva el hogar y los hijos, digan: si me pudiera librar de todo esto, podría vivir una vida realmente religiosa. Pero es un hecho que no hay ningún lugar en el mundo donde se pueda vivir una vida realmente religiosa mejor que en el hogar.
En último análisis, no hay carrera más importante que la de hacer un hogar. Es tremendo, hermanos. ¿Cómo piensa este comentarista bíblico? Y comenta con amor, hermanos, estos versículos que nosotros estamos leyendo. Pero las madres de familia desean, como diría el predicador Joel Osteen, una mejor vida ahora. No, la mejor vida no es en la casa. La mejor vida es en la oficina. Ellas piensan, tristemente, engañadamente, que ayudan más a sus hijos abandonándolos con algún familiar para darles también a ellos una vida mejor ahora. Una vida mejor ahora. Sí. Trabajan 8, 10 horas fuera de la casa, dizque por sus hijos. Algunos dicen, yo le voy a dar a mis hijos lo que nunca mis padres me dieron. Y cuando pensamos de esa manera, hermanos, nosotros deberíamos concentrarnos tal vez en preguntas diferentes. Tal vez nosotros podemos decir, bueno, mi padre no me dio unos zapatos nuevos cada 6 meses. Entonces yo voy a trabajar, dice la mamá, para que mi hijo tenga zapatos nuevos cada 6 meses. Mi padre no me daba una ropa de marca como a mí me gustaba. Entonces yo debo de salir a trabajar para darle a mis hijos una ropa de marca, la que yo nunca tuve. En mi familia nunca hubo un carro, siempre teníamos que tomar el autobús, estaba lleno. Pues yo voy a salir a trabajar para que mis hijos ahora puedan tener un auto con aire acondicionado y asientos espaciosos. Pero hermanos, cuando nosotros tal vez nos sentamos y pensamos un poco más acerca de qué cosa es lo que recibimos de nuestros padres y qué no recibimos de nuestros padres, deberíamos pensar más bien en el afecto, en el afecto. Mi mamá no estaba allí cuando yo tenía fiebre, pues yo voy a estar allí cuando mi hijo tenga fiebre. Mi mamá no estaba allí cuando yo me caí y me arañé la rodilla, pues yo voy a estar allí cuando mi hijo se caiga para levantarlo y curarlo. Mi mamá no estaba allí cuando yo estaba triste, pues yo voy a estar allí cuando tú estés triste. ¿No es eso acaso lo que deberíamos darle a nuestros hijos y que tal vez nosotros no tuvimos? ¿No sería eso mejor? En la internet uno puede ver diferentes artículos que tratan sobre el tema. Yo visité 2 lugares nada más porque me interesaba saber qué cosa es lo que también se publica ahí en la internet. Y yo pude ver diferentes artículos que tratan acerca del tema ventajas y desventajas cuando ambos padres trabajan. Esa es la forma como yo busqué en el Google. Ventajas y desventajas cuando ambos padres trabajan. Y uno de estos sitios web decía, ventajas. Las ventajas serían que pueden solventar los estudios y las necesidades de la casa, como también la comida. Se podría decir una vida acomodada, dependiendo de los ingresos o tipo de trabajo que tengan los padres. Esa es la ventaja. Eso es lo que el mundo dice que es una ventaja. Desventajas. ¿Qué dice el mundo como desventaja? Las desventajas serían el descuido de los hijos por no tener supervisión sobre ellos, más aún cuando se trabaja de madrugada. Mala crianza de los hijos. Para ellos debe haber siempre diálogo y confianza. Esas son las desventajas. Y otro sitio web dice lo siguiente, y se los voy a leer, lo copié todo porque es interesante. Dice así: cuando tanto el padre como la madre están ocupados en sus trabajos durante 8 horas o más al día, hay efectos obvios en la familia. La ventaja es que la familia tiene un mayor ingreso y por tanto menos estrés económico. Además, cuando ambos padres trabajan, es posible que haya una mayor igualdad en las funciones del esposo y la esposa. Según la naturaleza del trabajo del padre y de la madre, como también de los valores de la familia, es posible que el padre asuma una mayor responsabilidad en el cuidado de los hijos y en las tareas del hogar de la que ha tenido tradicionalmente.
Al estar sus esposas en el trabajo, para los hombres es más fácil asumir una función más importante en la crianza de los hijos. Esto es particularmente evidente cuando el horario de trabajo de los padres no coincide. Por ejemplo, si el padre trabaja durante el día y está en el hogar después de la escuela por la tarde, mientras que la madre, por ejemplo, trabaja desde las 4 de la tarde hasta la medianoche. Por lo tanto, el padre puede estar a cargo de preparar la comida, limpiar la cocina y ayudar a los hijos en sus tareas. Eso piensa el mundo. O sea, el papá tiene que ponerse su delantal, tiene que prepararle la comida a la esposa para cuando llegue, debe limpiar la casa, debe lavar los platos, debe hacer que los niños hagan sus tareas escolares, además de trabajar. Pues ¿para qué se casó? ¿Para qué se casó? Ese es un hogar donde la mujer ha abandonado la familia, se ha ido de la casa, no está allí para los hijos. Y usted va a notar de que los papeles están invertidos. Hermanos, yo les voy a decir algo, el trabajo en la casa es duro, y yo lo sé. Y pues bueno, a mí me ha tocado alguna vez también lavar los platos para aliviarle la carga a mi esposa. Y ella está allí, y ella está escuchando lo que yo digo. Me ha tocado a mí trapear la casa también para aliviarle el trabajo de mi esposa. Pero esa no es mi tarea principal, es la tarea de ella. Pero no está mal que un esposo ayude a su esposa. Pero sí está mal que el esposo termine haciendo las funciones que le corresponde a la esposa y la esposa ponerse un traje, una corbata, agarrar un maletín y traer más dinero a la casa. Eso sí no podemos decir que es bíblico. Y como lo habíamos dicho, hermanos, en nuestra enseñanza anterior, Satanás no solamente tiene acceso libre a los hijos de los incrédulos, él también tiene acceso a los hijos de matrimonios llamados cristianos. Lamentablemente, también él se los tiene. ¿Y quién es responsable por ello? ¿A quién vamos a culpar? ¿A la economía? Pues ¿para qué te casaste? ¿No debiste más bien, como nosotros decimos, antes de casarte, hacer tu presupuesto? ¿Me va a alcanzar a mí mantener a mi esposa? Si no te alcanza para mantener a tu esposa, no te cases. ¿Me va a alcanzar a mí para tener un hijo? Pues si no puedes mantener un hijo, no lo tengas. No lo tengas. Ahora yo quisiera que nosotros respondamos una pregunta. Estamos viendo que la Escritura enseña que la mujer, la esposa, la mamá cristiana, debe ser cuidadosa de su casa. Debe estar en su casa. Debe estar ella allí. Entonces, ¿cómo deberían ser las actividades de una madre cristiana en su hogar? ¿Qué haría una mamá cristiana todo el día en su casa, con sus hijos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es lo primero que se le puede venir a la mente? Si no hay televisión, debe ser muy aburrido. Hermanos, ya vemos que Dios manda a una madre cristiana ser cuidadora de su familia, ser cuidadosa de su casa, y para ello es preciso permanecer en el hogar, porque alguien no puede cuidar su casa si no está allí. Entonces, ¿cuáles son las actividades que puede hacer una mamá cristiana y que son importantes espiritualmente hablando? Además del trabajo del hogar, que yo les digo que no es fácil, una madre cristiana debería, con el tiempo que tiene, orar por lo menos 1 hora al día por su familia. Orar 1 hora al día por su familia. Cuando hemos conversado aquí nosotros acerca del tema de la oración, nosotros hemos podido ver de que a veces existe un sacrificio, podemos decir, para poder nosotros los varones levantarnos temprano y orar
considerando el tiempo que necesitamos para arreglarnos y desayunar para ir al trabajo. Y a veces llegamos nosotros demasiado tarde y se nos hace muy difícil poder orar debidamente antes de salir para el trabajo. Pero no debería ser más fácil para la mamá, para la esposa madre que está en su casa, orar sí 1 hora al día. ¿No sería? ¿No es difícil? Otra de las actividades que una madre cristiana podría hacer, ¿saben cuál es, hermanos? Ayunar un día de la semana. Ayunar un día de la semana. Para el varón es difícil, porque tiene que trabajar de lunes a viernes. Y no puede ayunar mientras está despachando, haciendo las cosas que tiene que hacer. No puede. ¿Qué ayuno es ese? Eso no es ayuno, eso es dieta. En cambio, una madre cristiana que está en su casa tiene la posibilidad de hacer ayuno por su familia, por su esposo, por sus hijos, en oración, alabando al Señor un día a la semana. ¿Qué más podría hacer una madre cristiana en su casa? Meditar en la palabra de Dios por 1 hora. Meditar en la palabra de Dios por 1 hora. Y esta parte, hermanos, también que les voy a decir, es bien importante. Y tal vez es la principal. La madre cristiana debe de instruir a los hijos en el camino del Señor. La madre cristiana debe instruir a los hijos en el camino del Señor. Y esta parte de la instrucción a los hijos es el resultado de sus 3 primeras actividades espirituales. Es el resultado de las 3 primeras actividades espirituales. Porque ¿cómo puede enseñar a sus hijos a orar si ella no ora? ¿Cómo puede enseñar a los hijos a negarse a ellos mismos si ella no sabe negarse ella misma haciendo ayuno? ¿Cómo puede instruir a los hijos en la palabra de Dios si ella no la conoce? Hermanos, la madre cristiana deberá preparar las lecciones y los devocionales para hacer un culto familiar con sus hijos mientras el esposo está en el trabajo. Podemos ver el ejemplo de Timoteo y su instrucción desde la niñez. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 14 y 15 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, ¿de quién aprendió las escrituras desde la niñez? La Biblia dice de su padre era pagano. ¿Y qué dijo la mamá? Dijo, bueno, el papá no está, es pagano, ¿no? ¿Cómo le va a permitir? Pues Timoteo, perdiste. No, él principalmente aprendió de su madre Eunice, quien a su vez las aprendió de su madre Loida. Y nosotros vemos allí cómo es que la madre cristiana instruye al niño en su camino mientras el papá está trabajando fuera. No estamos diciendo que el papá no va a hacer un devocional, pero imagínese usted, hermanos, nosotros en el Perú, como en muchos países, se trabajan 10 horas, 12 horas. El hombre sale desde las 7 de la mañana y no llega hasta las 7 de la noche. Sí, a esa hora, en la noche, cuando él llega, es posible que deba de hacer, hermanos, un devocional en su casa. Es posible que él comience a hacer un devocional, leyendo con sus hijos la escritura, cantando un himno con su familia, llevándolos también al camino al Señor. Pero ¿y sus hijos qué van a hacer entre las 7 de la mañana y las 7 de la noche? ¿Qué van a hacer? Y otro punto que también estaba viendo yo, hermanos, es de que la madre debería hacer escuela en casa a sus hijos. Una mamá debería hacer escuela en casa.
para sus hijos. Las escuelas públicas, las escuelas privadas, las que dicen que son cristianas también, son lugares peligrosos para ellos. Hay algo que nosotros tenemos que entender aquí. Aquí en el Perú tenemos escuelas públicas y tenemos escuelas privadas. En las escuelas privadas hay escuelas que tienen hasta nombres de hombres ateos, hombres que han aborrecido a Dios, pero también hay algunas escuelas que son cristianas. Y a veces los padres dicen, bueno, una escuela cristiana puede ser un lugar seguro para mi hijo y yo lo voy a llevar allá. Hermanos, nosotros hemos estado hablando acerca de la currícula escolar del gobierno peruano para las escuelas, tanto públicas como privadas, tanto seculares como cristianas. La ideología de género tiene que ser enseñada en todas las escuelas sin ninguna distinción. Eso es lo que dice la ley. Eso es lo que dice la ley. Ahora, si nosotros llegásemos a conocer una escuela cristiana que diga, nosotros no vamos a enseñar la ideología de género en nuestras aulas, yo les aseguro que el Estado le quita la licencia. El Estado le quita la licencia, porque esa norma es a nivel nacional y no hace distinción de escuela cristiana o escuela secular. Por eso es que yo les digo, una madre debería encargarse ahora de hacer escuela en casa a sus hijos. Nuestros hijos están expuestos durante muchas horas al día. ¿Cuánto tiempo pasa un niño en una escuela? Ahora conozco yo que entran creo que 7:30 de la mañana, salen 3 de la tarde. Estamos hablando casi 7 horas. Un niño expuesto a la enseñanza de una escuela que utiliza autores ateos. Están expuestos a esas enseñanzas creacionistas que niegan a Dios. Están expuestos a drogas, están expuestos a consumo de alcohol, están expuestos a ese abuso que se llama bullying y también a la corrupción de su sexualidad. ¿Y usted cree que en 7 horas que están expuestos esos niños a esa enseñanza perversa, malvada, impía, aborrecedora de Dios, usted lo va a arreglar en 2 horas? ¿Usted cree que lo va a arreglar en 2 horas? Creo que trabajar para enviar a nuestros hijos 6 o 7 horas diarias a una escuela donde ellos corren peligro es insensato. Porque la mamá está saliendo para pagarle una educación, para llevarlo a un sitio donde lo van a corromper. Sí, va a trabajar 8 horas al día, fuerte y duro, para pagarle una escuela a su hijo, donde va a encontrar enseñanza anticristiana, para encontrar una enseñanza atea. ¿Es insensato eso o no? Por supuesto que es insensato. ¿Quién va a trabajar, esforzarse, romperse los lomos para pagarle a otra persona para que corrompa a tu hijo? Una madre puede y debe instruir a sus hijos en las materias seculares desde una perspectiva cristocéntrica, estudiando junto con ellos la historia del Perú y del mundo, enseñándoles a leer usando la Biblia. Ustedes recuerdan, yo les he hablado mucho del primer y creo que se los he traído acá. La escuela dominical tuvo ese propósito, hermanos. Era recoger niños, personas analfabetas de la calle y enseñarles a leer utilizando la Biblia. O sea, al mismo tiempo en que ellos eran capacitados en leer y escribir, estaban siendo enseñados en Dios. Por eso les digo, si es posible hacer una enseñanza cristocéntrica. Hay miles de madres cristianas que lo hacen por todo el mundo. Y si Dios le ha dado a esas miles madres cristianas alrededor del mundo el talento para poder enseñar a sus hijos en sus casas esas materias, ¿por qué no nos puede dar a las madres de esta iglesia también lo mismo? El que pide recibe. ¿No dice así la Biblia? ¿Creemos eso? El Salmo 78, versículos del 1 al 8, dice: escucha, pueblo mío, mi ley,
inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Hermanos, este es un salmo para los padres. Este es un salmo para los padres. Este es un salmo para que una madre enseñe a su hija y una hija enseñe a sus hijos. Ese es el salmo que nosotros podemos ver aquí. Por eso yo les digo, el mismo esfuerzo que se requiere para trabajar 8 horas fuera de casa, debería de usarse para criar a los hijos en los caminos del Señor. El mismo esfuerzo para trabajar 8 horas afuera debe de usarse para criar a los hijos. ¿Enseña la Biblia que una madre cristiana puede trabajar dentro de su casa? ¿Enseña la Biblia eso? Sí, sí lo enseña. El ejemplo se encuentra en Proverbios capítulo 31. Proverbios capítulo 31, versículos del 10 al 31, es un pasaje que nosotros conocemos mucho. Habla de la mujer virtuosa. ¿Usted cree que la mujer virtuosa trabajaba 8 horas afuera de su casa y abandonaba a sus hijos allí? Bueno, posiblemente habrá alguien que quiera engañarnos a nosotros, diciéndonos, no, pues la mujer virtuosa es una mujer que trabaja fuera de la casa y abandona a sus hijos ahí. ¿Usted cree que Dios llamaría mujer virtuosa a aquella que desobedece su mandato de criar hijos? No. Pero sí la Escritura nos enseña que la mujer virtuosa trabajaba dentro de su casa. Y no vamos a leer todos los versículos, todo este pasaje por razones de tiempo. Pero yo quisiera que notemos algunas cosas. Si tiene abierto ya en Proverbios 31, versículo 13, dice, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Y aquí, hermanos, nos habla de salir a comprar los materiales necesarios para hacer un trabajo en la casa. Porque el versículo 24 nos dice, ¿para qué cosa es que ella busca lana y lino? El versículo 24 dice, hace telas y vende, y da cintas al mercader. Ella trabajaba dentro de su casa, como hacían tal vez nuestras abuelas, si es que usted se recuerda. ¿Acaso ellas no trabajaban en la casa? ¿Acaso ellas no eran costureras? ¿Acaso ellas no hacían manualidades dentro de su casa para posiblemente entregarles a otros para que las vendan? Por supuesto que sí. Recuérdese. El versículo 15 dice, y yo quisiera que notemos aquí varios versículos. En el 15 habla de su familia. En el versículo 21 habla 2 veces de su familia. Y en el versículo 27 habla de su casa. O sea, la mujer virtuosa no es una mujer que sale a la calle a trabajar como lo hace un hombre. El versículo 15 dice, se levanta aún de noche, o sea, madrugaba, y da comida a su familia y ración a las criadas, a sus criadas. ¿Y esto qué nos enseña? Que es una buena administradora en la casa de su marido. Se preocupa ella que no falte nada allí, que todo esté en orden en su casa.
El versículo 16 dice, y aquí de repente, ¿no? Alguien podrá decir, no sé, dice, considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Y aquí nos habla, en el contexto de esta sección, de comprar una extensión de tierra cerca de la suya, de tal forma que no descuida su primera responsabilidad. La mujer virtuosa no es un agente inmobiliario que camina 10 kilómetros para allá a ver qué se compra por allí, 20 kilómetros más allá a ver qué compra por allá. No, no es un agente inmobiliario, hermanos. Tampoco se dedicaba al negocio agrícola, absolutamente no. Acá dice la Escritura que ella busca lana y lino, ¿para qué? Para hacer telas. Ella era costurera. Pero ¿y por qué compra una heredad? ¿Por qué compra una porción de tierra? La compra cerca de la suya. ¿Para qué? Para criar más animales allí. Acuérdense de que en el tiempo bíblico la ganadería, la crianza de animales era una fuente de la cual subsistían muchos israelitas. Entonces ella, como nosotros tal vez haríamos una huerta en la casa, y si vemos la posibilidad de que al lado de mi casa pueda comprar yo para ampliar mi huerta, para tener más sembradíos, para poder tener unos animalitos allí, lo compraría. Claro que ahora en la ciudad eso no se puede, ¿no? En el casco urbano usted no puede criar animales. Pero tenemos que ir al contexto que nos enseña acá. La mujer virtuosa no es agente inmobiliario. Su negocio en casa, su función principal, ¿qué cosa era? Hacer telas y vender. ¿Y dónde lo hacía? ¿En la calle o en su casa? En su casa, mientras supervisaba a sus propios hijos. El versículo 18 dice, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. ¿Cuál era su negocio? Tenemos que volver, hermanos, al versículo 24. Su negocio es hacer telas. Yo me acuerdo mucho, y se los digo, ¿no? Me acuerdo mucho a mi abuela. Yo recuerdo, tengo un recuerdo de ella, no sé desde qué edad, pero ella estaba ahí en su máquina de coser Singer. Y la mesa era una mesa grande, la que teníamos nosotros, que la usaba para poner las telas y cortar y coser allí. Y a mí me tocaba estar sentado en una frazada al frente de su máquina. Yo recuerdo, porque la radio que ella escuchaba quedaba a este lado mío, en la parte de arriba. Y yo recuerdo las músicas que ella ponía. Ella ponía mucho música clásica, ponía sus pasillos ecuatorianos, ponía sus tangos argentinos. Pero ella estaba allí, hermanos, en su casa, trabajando. Mientras mi abuelo, él tenía un taller de planchado y pintura de automóviles. Y me enseñó un tiempo a mí a hacer ese trabajo. Mi abuelo salía a las 7 de la mañana bien desayunado, trabajaba y regresaba a las 7 de la noche, proveyendo el sustento para la casa. Eso era lo que hacía la mujer virtuosa. Eso es lo que hacían muchas abuelas, muchas mujeres, para criar a sus hijos, un trabajo en casa. Y yo nunca, hermanos, nunca recuerdo a mi abuela quejarse de los muebles que ella tenía. Nunca recuerdo que mi abuela se haya quejado del televisor que teníamos, que era un poco viejo. Nunca recuerdo que mi abuela se haya quejado de la ropa que ella usaba. Nunca recuerdo que ella se haya quejado de nada. Ella tenía contentamiento con lo que mi abuelo le daba. Y no era creyente. No era creyente. Y vivíamos en una casa de adobe, hermanos. Vivíamos en una casa de adobe. No era de concreto. El techo era de quincha. Ahí vivía yo, aquí en Lima. Y tenía contentamiento. El contentamiento que no tienen muchas madres cristianas. Porque son muchas madres cristianas que quieren una mejor casa donde vivir. Nunca vivirían ahora en una casa de adobe. Nunca estarían contentas con un televisor de 12 pulgadas. Nunca estarían contentas con la ropa que pueden tener, que está buena, está usable. Porque hay codicia. El versículo 21 dice, no tiene temor de la nieve por su familia,
porque toda su familia está vestida de ropas dobles. ¿Qué le enseña eso? ¿Cómo puede ella estar segura y tranquila si está trabajando 8 horas fuera de la casa de que su familia estaba bien? ¿Cómo? No, hermanos, ella estaba segura, ella estaba tranquila, porque con sus ojos mismos ella veía que su familia estaba protegida del frío. Porque ella estaba en su casa, la mujer virtuosa trabajaba en su casa. Y el versículo 24 hemos visto ya que hace telas y las vende. El versículo 27 dice: considera los caminos de su casa. ¿Y qué es considerar los caminos de su casa? Es cómo andan sus hijos, cómo están caminando, cómo están creciendo, cómo ellos hablan, qué cosa es lo que ellos están escuchando, con quiénes se juntan, quién los está aconsejando. Es lo que ella está haciendo en su casa. Considera los caminos, cómo es que ellos están siendo criados. Ya se los dije, cuando hay un dicho ahí que yo lo aplicaba mucho en el trabajo, cuando yo trabajaba secularmente: si quieres que algo se haga bien hecho, hazlo tú mismo. Y yo sabía a quién encargarle cierto trabajo y a quién no encargárselo. Pero el trabajo de mamá es un trabajo que no es delegable. Es la mamá. ¿Quién puede querer más a un hijo que no sea su propia mamá? ¿Quién puede querer más a un hijo que su propia mamá? ¿Quién? ¿El tío daría la vida por el sobrino? No, el tío da la vida por sus hijos. Y aquí no vemos nosotros que la mujer virtuosa abandona su casa, sus hijos, su familia para ganar dinero. Eso no es lo que ella hace. No hace eso. Hermanos, si hubiera una encuesta afuera, vamos a los colegios y le preguntásemos a las niñas, a las jóvenes que tengan de 16 años hacia abajo: ¿qué te gustaría cuando seas grande? ¿Qué te gustaría ser cuando tú seas grande? ¿Qué cosa creen que responderían las adolescentes, las niñas? ¿Qué responderían? ¿Usted cree que alguna de esas niñas va a responder: yo quiero ser una buena esposa, sujeta de mi esposo, quiero ser un ama de casa que críe bien a sus hijos? ¿Usted cree que eso va? ¿Y para qué manda a sus hijos a esa escuela? ¿Para que se le enseñen eso? ¿Para qué? ¿Cuál es el ejemplo que una mujer profesante de la fe cristiana deja a sus hijos, a sus hijas, por cumplir el papel que le corresponde al esposo? ¿Cuál? ¿Qué ejemplo le dejas? ¿Cuál es el ejemplo que una madre cristiana debe dejar a su hija cristiana? ¿Qué ejemplo? El ejemplo, ¿sabe dónde está? Ezequiel 16:44. En Ezequiel 16:44, la palabra del Señor dice: he aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice: cual la madre, tal hija. Cual la madre, tal hija. Es de tal palo, tal astilla. Así como las ovejas son iguales que su pastor, de tal palo, tal astilla, ¿no dice el dicho? Aquí está: cual la madre, tal es la hija. Entonces, si una madre dizque cristiana sale a trabajar a la calle para traer pan a la casa, ¿qué cosa va a hacer esa niña cuando sea grande y esté casada y tenga hijos? Abandonarlos, igual como ella fue abandonada por ir a traer unas cuantas monedas acá para mandarlas a un lugar donde les van a enseñar doctrinas contrarias a Dios. Eso es lo que va a pasar. Yo por eso veo de que este pasaje de la mujer virtuosa, de la mujer que cuida a su familia, la mujer que da la vida por sus hijas, la mujer que se niega por la prosperidad espiritual de su familia, de sus hijos. Por eso yo veo que dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Hermanos, ¿quién va a hallar ahora una mujer que quiera ser ama de casa y cuidadora de sus hijos? ¿Quién? ¿Quién hallará una madre que ame a su esposo y a sus hijos? ¿Quién hallará una mujer que tema al Señor y lo obedezca en cuanto a su papel de mamá? ¿Quién?
Por eso es que es una joya rara. Claro, todos dicen, bueno, mi esposa es una mujer virtuosa. Así, quiero ver. Hermanos, la mujer virtuosa no puede ser una mujer que desobedece a Dios llevada por las circunstancias. Sí, porque la desobediencia se justifica en las circunstancias. ¿Por qué no obedeces al Señor? No, es que necesitamos más plata en la casa. Porque no te alcanza la plata, desobedeces al Señor. Y ahí te van a querer, no, pero no es desobediencia. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Las circunstancias son las que llevan a la desobediencia a Dios. ¿Y una mujer virtuosa no desobedece a Dios? ¿O sí? Sino aquellas que son virtuosas obedecen a Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de las vicisitudes, a pesar de todo lo que uno puede encontrar en la vida. La mujer virtuosa es obediente a la palabra de Dios, es obediente en cuanto a su papel de mamá, es obediente en cuanto a su papel de esposa, es obediente en cuanto a su papel de ama de casa. ¿Le molesta esto al mundo? Pues que le moleste. ¿Le molesta esto a los falsos creyentes? Pues que les moleste. Pero eso es lo que la palabra de Dios dice. Y eso es lo que nosotros deberíamos predicar. Y eso es lo que la mamá creyente debe obedecer. Vamos a orar.